compartir con ustedes algunas inquietudes que he tenido y que me gustaría que como congregación nosotros aprendiéramos a manejarla. El propósito de Dios es darnos su revelación para que nosotros podamos caminar con seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, hay cosas que van a suceder que no importa lo que nosotros hagamos, van a suceder porque Dios así lo estableció. Por ejemplo, el Señor nos ha hablado en su palabra acerca de su segunda venida. O sea, el Señor va a regresar en un momento dado, en un momento preestablecido por la omnisciencia o presencia de Dios. Y eso nada ni nadie podrá detenerlo. Así como Él vino en la primera vez. Y la Biblia dice que cumplido el tiempo, o sea, llegado el tiempo específico de Dios, Él nació, así Él retornará. Ahora, me llama la atención que desde nuestros púlpitos, muchas veces el mensaje que sale no es un mensaje consistente con lo que la palabra de Dios dice, aunque intentamos usar la palabra de Dios para predicar. Y hay algo que topé esta mañana en mi tiempo de oración. Me topé con un comentario muy interesante y me gustaría leerlo en esta tarde. No el comentario, sino lo que la Biblia dice. Vea lo que la palabra de Dios dice. Se me olvidaron los anteojos. Si ven unos anteojos un poco así, me los prestó Sonia. Ya ustedes saben qué quiero decir. Dice el Señor en el libro de Jeremías, da un mensaje muy interesante en cuanto a los profetas. Y dice así la palabra. Dice, yo he visto, déjenme ver. Dice, yo he visto a los profetas de Samaria hacer cosas que me ofenden. Han profetizado en nombre de Baal y han hecho que mi pueblo de Israel se extravíe. Yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles. Cometen adulterios y fraudes. Animan a tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Ellos, los habitantes de la ciudad, son para mí como Sodoma y Gomorra. Pero yo, el Señor Todopoderoso, digo esto contra los profetas. Voy a darles de comer algo muy amargo. Voy a darles de beber agua envenenada. Porque de los profetas de Jerusalén se ha extendido la maldad a todo el país. El Señor Todopoderoso dice, israelitas, no hagan caso a lo que les dicen los profetas. Lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen, todo les saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón, les dicen, no les vendrá ningún mal. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí? No es que la profecía no existe, no es que no hay profetas verdaderos, sino que la palabra del Señor nos advierte que tengamos cuidado, porque en medio nuestro, cuando hago el medio nuestro, en medio del pueblo de Dios estoy hablando, hay profetas
que no han recibido palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema? Voy a pararme acá. A mí me gusta moverme un poquito. Voy a pararme acá. ¿Cuál es el problema con los falsos profetas? El problema es que la palabra que dan es una palabra que trae conformidad o confort a la gente que la escucha. Y la gente que la escucha es gente que está actuando en contra de la palabra de Dios. Pero como leímos que dice, no se preocupe, todo les va a ir bien, no le preocupe, Dios va a prosperar, no se preocupe, nada malo va a ocurrir. Entonces el pueblo no tiene necesidad de cambiar. La palabra profética siempre viene. Usted lo puede chequear en toda la palabra de Dios. La palabra profética siempre viene para exhortarnos. La palabra, dice Pablo, viene para corregirnos. Viene para mostrarnos lo que estamos haciendo equivocado y para que cambiemos, porque el propósito de Dios es que cambiemos. Pero cuando yo estoy haciendo, dice, hay algo malo, algo negativo, y me dicen, todo va a estar bien, entonces me llenan el corazón de que, no hay necesidad de cambiar. Dios es bueno, Dios todo lo perdona. Y es mi oración, hermanos, de que siempre la palabra que salga de este lugar hacia ustedes sea una palabra correcta, sea una palabra dirigida por el Señor, sea una palabra, y les voy a decir esto, sea una palabra que lo incomode, sea una palabra que no le gusta. Porque si no le gusta es porque esa palabra está tocando algo en su vida o en mi vida que necesitamos rectificar. Y quiera Dios que la palabra que salga de este lugar sea una palabra que nos vuelva a Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel por medio de los profetas, volveos a mí, vuélvasen a mí y yo los voy a recibir. ¿Ok? Y con eso en mente vamos a hablar por los próximos 20, 30 minutos acerca de el mover profético en nuestros tiempos actuales. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Me gusta mucho al profeta Isaías. El profeta Isaías dice así en Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 y 10. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y oiga lo que él dice, que anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán y haré todo lo que me propongo. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, decíamos anteriormente. Un mundo bastante inseguro. Es difícil hoy en día planear nuestra vida 5, 3, 4, 10 años adelante. Como que hay un ambiente de inseguridad. ¿Tendré el trabajo de aquí a fin de año? ¿Estaré en este país? ¿Podré quedarme? ¿Qué va a suceder conmigo? Hay un ambiente de inseguridad, pero el Señor dice a su pueblo, y yo voy a parafrasearlo aquí, no tengan temor, porque yo les he anunciado lo que va a suceder antes que suceda. Desde el principio yo lo anuncié. Por eso es que una de las características de nuestra congregación es estudiar la Biblia. Donde quiera que nos reunimos, en las células, aquí estudiamos la palabra, porque necesitamos conocer qué es lo que Dios dice.
No tenemos que tener temor. Ya Dios nos ha dicho hacia dónde usted y yo vamos. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Yo le voy a enseñar algo en esta noche. No es un estudio bíblico, no es una predicación muy elaborada, más que nada son datos, información. Pero lo que yo le voy a decir a usted hoy va a cambiar su vida y la vida de sus hijos por los próximos 30 años. O sea, yo le voy a mostrar a usted dónde va a estar usted y dónde van a estar sus hijos en 30 años. ¿Hacia dónde nos dirigimos? No tenga temor, porque el Señor anuncia el final desde el principio. ¿Ok? La Biblia nos dice en Génesis, en el libro de Génesis, o sea que si Él anuncia el final desde el principio, pues tenemos que ir al principio. Si queremos hablar de profecía, no podemos ir al libro de Apocalipsis. Tenemos que ir al libro de Génesis, porque ahí es donde empieza la profecía. Y ahí es donde empieza lo que quiero compartir con ustedes. La Biblia dice que el hombre y la mujer pecaron. Lo hemos estado estudiando todos estos meses. Lo sabemos de memoria. Pero cuando Dios llama a cuentas a la mujer, al hombre y a la serpiente, les dice ciertas cosas que marcan la vida de cada uno de ellos. Pero cuando llega a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Cualquier estudioso bíblico le va a decir a usted con toda razón, con toda certeramente, que este es un pasaje, un versículo, lo que se llama un versículo mesiánico. O sea, la simiente que habla ahí, la genealogía, la generación que habla ahí, está hablando acerca del Mesías. Está hablando acerca de que vendría un día en que el Mesías vendría a este mundo. Y dice que habría guerra entre la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es la palabra de Dios. Es lo correcto, es la verdad. La simiente de la serpiente es la mentira, es la oscuridad, es el engaño, es Satanás. Dice, y tú le herirás en el calcañar, pero ella o la simiente, él te herirá en la cabeza. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero antes de que el planeta Tierra, lo que conocemos hoy como planeta Tierra, y más profundamente lo que conocemos como el universo, antes de que el universo fuera creado, ya Satanás había sido creado. Y no solamente ya Satanás había sido creado, sino que la palabra de Dios ya estaba. O sea que Satanás conoce la palabra, nos lleva a un poco más de 6,000 y resto de años. O sea que cuando él le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, él sabía correctamente a lo que Dios estaba refiriendo. Y Satanás sabía que la sentencia que Dios estaba dando tenía que ver con su destino, tenía que ver con su vida más adelante, tenía que ver con el juicio que vendría sobre él. Y desde ese momento Satanás empezó un plan bien formado, y fue destruir la simiente de la mujer. Y a través de ese plan de destrucción,
Satanás empezó a hacer muchas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, dice la Biblia que en un pasaje dice así: y los hijos de Dios se allegaron o se juntaron con los hijos, las hijas de los hombres. Dice, y esto no le agradó a Dios. Y luego sigue diciendo, y nacieron gigantes. ¿Usted ha visto alguna vez ese pasaje? O sea, que lo que la Biblia nos dice es que los gigantes es una deformación genética. Es una deformación genética. Cuando David fue a pelear con Goliat, ¿cuántas piedras cogió David? Dice que fue al riachuelo, al arroyo, y cogió ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras cogió David? 5. ¿Por qué 5? Por si fallaba, ¿verdad? Es así que dice la Biblia. Así es como dice la Biblia. Cogió 5 piedras por si la primera fallaba. Hermanos, qué mal que están en Biblia ustedes. Tienen que dar un curso de historia bíblica. No, porque Goliat tenía 4 hermanos más. Y vea qué interesante, cuando describe a Goliat y a sus hermanos, aproximadamente Goliat era un individuo que medía como 3 o 4 metros de alto. Y la Biblia dice que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. O sea, lo que quiero que usted esté conmigo es, cuando aparecen los gigantes, aparece a través de una unión que degenera la raza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque Satanás conocía la palabra de Dios, él no conocía la genealogía de la que iba a venir el Mesías. Entonces él trata de empezar a deformar el ADN en la raza humana. Empieza ¿por qué? Porque el Hijo de Dios no iba a nacer de una deformación congénita. Sería absurdo, ¿verdad? Sería ilógico. Entonces, la genealogía o la simiente de la que iba a venir el Mesías tenía que guardarse. ¿Ok? Luego pasa el tiempo y por allá aparece Abraham. Aparece Abraham, empieza su peregrinar con Dios. Y la Biblia dice que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces Abraham tiene una mujer, Sara. Pero Sara es estéril. Dios le da una promesa y le dice a Abraham, en Sara te será llamada descendencia. ¿Ok? En otras palabras, la genealogía de Sara es la que iba a traer la genealogía del Mesías. Después de varios años de intentarlo, Sara y Abraham se dan cuenta que no hay forma. Y entonces Sara tiene la gran idea de que Abraham duerma o se case o se emparentesque, tenga un parentesco ahí con Agar. Y Agar queda embarazada y nace un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo? Ismael. ¿Ok? Ismael. Estoy haciéndolo rápido para que se pongan atención.
podríamos hablar de los nombres y muchas cosas, pero tiene un hijo que se llama Ismael. Pero Dios dice, Ismael no es la descendencia. Dios le dice a Abraham, no es por ahí. Yo determiné que es por Sara. Pero Dios le dice a Ismael, a Abraham, en cuanto a Ismael, pero Abraham, no te preocupes, yo lo voy a bendecir. Y lo voy a hacer, y Dios dice, una nación grande. De Ismael salen 12 reyes. ¿Ok? De la descendencia de Ismael salen 12 reyes que son 12 naciones. Sara queda embarazada y nace Isaac. ¿Ok? El hijo de la promesa. El que lleva la simiente, el que lleva la palabra. Isaac crece y Isaac llega a su edad adulta y busca a Abraham mujer o esposa para Isaac. Y le dice Abraham a su siervo, no busques mujer para Isaac de las cananeas. Ve a mi pariente, ve a Aram, y de mi pariente trae la esposa para Isaac. Ustedes saben la historia, el hombre llega con los camellos cargados de regalos, ve a Rebeca. Aquí lo apunté, Rebeca, porque siempre me equivoco. Ve a Rebeca y entonces entiende que es Rebeca. Trae a Rebeca a Isaac. Le pasó las de Adán. Desde largo cuando la vio, dice que se enamoró de ella. ¿Ok? Isaac viene y vuelve a tener problemas. Rebeca es estéril. Y dice que cuando Rebeca viene, Dios le concede y ella queda embarazada. Isaac ora al Señor y ella queda embarazada. El embarazo empieza a transcurrir, no sé cuántos meses tendría, pero dice que tenía un fuego de pólvora en el estómago y ella no aguantaba. Y en lugar de irse para el doctor o la nodriza, ¿qué hizo Rebeca? ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? Ay, hermanos, vamos a tener que empezar por el 1, 2, 3, el ABC. Dice la Biblia que Rebeca consultó al Señor. Y dice que el Señor le contestó y le dijo, Rebeca, no estás enferma, Rebeca, todo está bien, solamente que hay 2 pueblos en tu vientre. Y el menor, el mayor, servirá al menor. Entonces dice que cuando llega el momento del alumbramiento, sale Esaú y Jacob sale agarrado del talón. Hay muchas explicaciones de por qué, no tenemos tiempo para hacerlo, pero algunos dicen que Jacob tomó el talón de Esaú para evitar que Esaú le hundiera o le lastimara en la cabeza. Porque había una guerra, ya Dios lo dijo. Hay conflicto y son 2 naciones. O sea, desde el vientre de la madre viene el conflicto. Nacen los muchachos. Dice la Biblia que Esaú fue un hombre de campo. Jacob fue un hombre de tiendas. En el hebreo no dice necesariamente así. Lo que el hebreo original da a entender es Esaú fue un hombre idólatra. Jacob fue un hombre que se dedicó a la Torá, a la palabra de Dios. ¿Ok? Pero hay una promesa. Hablábamos en el discipulado de las cosas que Dios tiene. Hay una promesa. El mayor tiene que servir al menor. Pero para que el mayor sirva al menor o para que el menor sea el jefe, tiene que tener la primogenitura. Primogenitura significaba autoridad primero que nada.
doble porción de la herencia. Era el que tenía que hacerse cargo de la familia si algo le pasaba al padre. O sea, era el que iba a mandar. Entonces, bajo un trato que hacen Jacob y Esaú, Esaú le vende la primogenitura. Jacob no se la roba. Esaú le vende la primogenitura. Ahora, ¿cuál es el problema? Esaú está en la edad adulta y dice que Esaú buscó esposa. ¿De dónde la buscó? ¿De dónde buscó Esaú la esposa? ¿De dónde la escogió? ¿Ah? Le hacen el libro de Génesis o le dan la parashá semanal y usted no va a tener problema. De las cananeas. Y también de las hijas de Ismael. Y dice, y esto trajo pesadumbre y amargura a Isaac y a Rebeca. Jacob se casa, conocemos la historia, y tiene 12 hijos, al igual que Ismael. 12 hijos que forman la nación de Israel. Esaú, al emparentarse con las hijas de Ismael, deja el camino de Dios, por decirlo de alguna manera, y se une a Ismael. ¿Ok? Esto es lo que hoy en día, las naciones que tenemos hoy en día en el Medio Oriente. Los hijos de Ismael, ¿quiénes son? Los árabes. Los hijos de Esaú, ¿quiénes son? ¿Quién? No, de Esaú. Musulmanes son todos. Los hijos de Esaú son lo que hoy llamamos los palestinos. La palabra Palestina en asirio quiere decir filisteo. O sea que ellos son los pueblos de los filisteos, los descendientes de Esaú. Todo este panorama se lo estoy dando para lo que tengo que decirles. Entonces, cuando Jacob, por ser el primogénito, acuérdense que ya él es el primogénito, porque Esaú le vendió la primogenitura. Él tiene que tener la bendición del padre. Y al igual que Esther, Hadasa, que se casa con un rey impío, Jacob tiene que disfrazarse para poder cumplir, para que pueda tener cumplimiento lo que Dios le dijo a Rebeca. Jacob viene y obtiene la primogenitura, obtiene la bendición del padre. Cuando Esaú llega, el papá le dice, Isaac le dice, pero ¿cómo es esto? No, ¿qué es esta confusión? ¿Quién fue el que estuvo aquí? Mi hermano Jacob. Ya le di la bendición a él. Padre, ¿y no tienes otra bendicioncita por ahí? Algo que, aunque sea de la Virgen de Fátima, algo que me caiga por ahí a mí. Él dice, no, lo siento. Y Jacob dice Isaac dice una cosa bien interesante, estuve leyéndola. Y dice que por tu espada vas a vivir. O sea que Isaac profetiza también de la enemistad que iba a haber entre Esaú y Jacob. Y Esaú dijo, cuando mi papá muera, lo mato. Se separan los dos hermanos. Al tiempo, años después, vuelven a encontrarse. Ustedes saben que se encuentran Jacob y Esaú, y supuestamente Esaú le da un beso. Los rabinos dicen que Esaú lo que quiso fue morderle la yugular a Jacob para matarlo. Y cuando Esaú le dice a Jacob, venga, vamos conmigo, él dijo, no, vaya usted por allá, yo sigo atrás. Porque él sabía, Jacob sabía.
¿Ok? El tiempo pasa. Israel es llevado al exilio, muchas cosas pasan. En 1948, bajo el Imperio Británico, se declara por primera vez, casi 2000 años después, Israel como nación. Cuando declaran a Israel como nación, los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, los palestinos, vivían al sur de Israel, al sur del Mar Muerto. Cuando declaran a Israel, el gobierno británico declara a Israel nación en 1948, los palestinos suben y toman Jerusalén y no permiten que los judíos lleguen a tomar Jerusalén como la capital, y se vuelve el conflicto. En 1967, en la guerra de los 6 días, Israel conquista la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Conquista la ciudad de Jerusalén. Ahora, para que Israel pudiera existir, Dios tuvo que hacer ciertas cosas, cierto movimiento en el ámbito de la humanidad para que Israel pudiera crecer. Número uno que Dios hace, y por eso les dije al principio que leímos que Dios exhorta a los profetas que solamente hablan el bien. Y no es que es pecado hablar el bien, pero cuando hablan el bien y saben que el pueblo está haciendo mal, porque entonces el pueblo no se puede arrepentir. ¿Ok? Dios viene y para que se pueda madurar, por decirlo de alguna manera, y pueda solidificarse la nación de Israel, ¿qué es lo primero que Dios hace? En el tiempo de Jacob, trae hambre a la tierra. Pero antes de traer el hambre, Dios pone enemistad o permite enemistad entre José y sus 11 hermanos. Este odio y esta envidia de los 11 hermanos es la herramienta que Dios usa para que José sea vendido a Egipto y sea enviado a la casa de Potifar. Pero en la casa de Potifar él está muy bien, pero no puede cumplir el plan de Dios ahí. Entonces Dios nuevamente provoca que la esposa de Potifar, o permite, tal vez no provoca, más bien sería permite que la esposa de Potifar se enamore de José. Ustedes saben la historia, y entonces lo acuse falsamente, lo lleven a la cárcel, y ahí en la cárcel empieza a gestarse y a maquinarse el plan de Dios. 2 hombres son llevados a la cárcel, uno es el copero y el otro es el panadero. Los 2 tienen un sueño y llaman a José. José interviene y les explica qué es lo que significa el sueño. El copero sale y es restablecido en su puesto como José lo dice, y entonces pasa el tiempo, el copero se olvida de José, pero en un momento, al igual que sucedió en el libro de Esther, con el rey Asuero, llega un momento en que en medio de la noche el rey despertaba súbitamente con un sueño, con un sueño que le quita el sueño, valga la redundancia, y lo perturba a él, tanto que manda a llamar a sus sabios. Nadie puede decirle el sueño, ni mucho menos la interpretación, hasta que llegue el copero. Y el copero dice: yo conozco un hombre que puede decir los sueños. Y mandan a llamar a José. José entra a donde el rey, y el rey le dice el sueño. Y él dice, él le explica que al rey: tú estabas durmiendo y tú soñaste esto, y el sueño significa esto y esto y esto y esto. Y el rey dice: bueno, ¿quién más que José para que ruede el país de Egipto? Y ahora sí, José es puesto en eminencia, es el segundo después de Faraón. Ahora sí tiene poder y autoridad. Y dice la Biblia que todo el que se topaba a José tenía que inclinarse ante él en reverencia, como si fuera el mismo Faraón. Vea el entreteje del plan de Dios. José llega a eminencia
Y cuando está en eminencia, Dios permite el hambre en la tierra. Al tener hambre en la tierra, hay que ir a Egipto. Porque Egipto es el único que tiene comida. Egipto en la Biblia es tipificado con el mundo, pero también Egipto es tipificado con protección. Vea qué aparentes contradicciones. Ellos llegan a Egipto, todo lo que pasa, José se revela a ellos y les dice: yo soy José, ¿dónde está mi padre? Y los mandan a llamar a todos. La Biblia dice que descienden 70 personas, hablando de las 70 naciones de la tierra. Llegan a Egipto, les dan la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén Dios los prospera hasta que llegue un momento en que están muy cómodos y Dios dijo: el tercer paso de mi plan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar al faraón y hay que traer un faraón que no conoció a José. Porque Dios lo que hace con los problemas y las dificultades provoca que usted y yo nos movamos hacia el destino profético que Él nos ha dado. Es la dificultad la que nos obliga a movernos. Usted está aquí no porque usted dijo: ay, yo quiero ir un día a Estados Unidos y estar allá esquiando en la nieve. Muchos ni hemos ido a esquiar, ¿verdad? No. Usted vino porque algo se le movió, lo económico, lo político, lo familiar, algo provocó que usted estuviera aquí. Nadie vino porque este es el país más lindo del mundo, es muy bonito, sí. Pero nadie vino porque dijo: uy, voy a ir a realizar mi sueño. No, voy a ir allá para hacerme una platita y pagar la deuda, comprar la casita, ponerle el carro. Y han pasado 50 años. ¿No es cierto que esa es nuestra historia? O sea, lo que en un momento nos trajo protección y confort es lo mismo que Dios usa para traer dificultad y provocar que nos movamos hacia nuestro destino. Dios levanta a un faraón que no conocía a José y dice la Biblia que inmediatamente dijo: ¿y quiénes son estos? Como que viviendo del gobierno, papito, a trabajar. Y los esclaviza. Pero ya Dios le había hablado a Abraham. Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira las estrellas. Así como son las estrellas que no se pueden contar y la arena del mar, así será tu descendencia. Pero antes que eso pase, 450 años estarán en esclavitud. La dificultad de un faraón que no conoció a José y que provocó la esclavitud del pueblo de Israel fue la herramienta o la ventana profética que Dios utilizó para que Israel pudiera ver la mano de Dios de una forma tan sorprendente como pocas veces o tal vez nunca antes en la historia se había visto. Y dice la Biblia que Dios permite que el corazón de Faraón se endurezca. Y Dios trae juicio sobre las deidades egipcias. Y cuando llega el momento indicado, Dios le dice a Moisés: alístese. Van a comer el cordero con las sandalias puestas, con la faja bien apretada, o sea, con los pantalones bien puestos, listos con el bordón en la mano. Van a comerlo deprisa porque hoy salen. Y dice que Dios permite que el ángel de la muerte, mejor no le digo lo que le dije decir porque se asustan, que el ángel de la muerte, dejémoslo ahí, que el ángel de la muerte venga sobre Egipto. Pero más importantemente, venga sobre la casa de Israel, para que no haya muerte en Israel. Mueren los primogénitos, Faraón echa al pueblo de Israel, y cuando lo echa se van al desierto y se encuentran con el Mar Rojo. Y es la dificultad de que Faraón viene detrás, se arrepintió y viene detrás del pueblo de Israel para exterminarlo. Es esa situación difícil lo que provoca que se abra el Mar Rojo. Si no, nunca se hubiera abierto. Yo siempre lo he dicho, puedo estar equivocado, pero yo siempre le he dicho: llega un momento en que usted no tiene otra alternativa más que creer, porque ya no hay nada que se pueda hacer. Yo estoy seguro en mí mismo que si Israel hubiera podido dar otra vuelta por otro lado, no pasa por el Mar Rojo.
Pero la necesidad de estar ahí frente a la muerte, muchas veces eso es lo que necesitamos para que nos despabilemos. Dios tiene que permitir una situación fuerte, una situación difícil, para que nosotros nos movamos a nuestro destino profético. Dios levantó a Faraón y el levantar a Faraón y ver a Israel que al frente estaba el Mar Rojo y atrás estaba el ejército de Faraón, ¿sabe qué? No había más que creer. O se abre o lo paso a nado, pero aquí no me quedo. Hay veces que la fe tiene que ser puesta contra la pared, porque si nos dan otra alternativa, escogemos otra alternativa. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué esto nos enseña? Que lo que nosotros llamamos malo y dificultad y problema y circunstancia en realidad no es tan malo. Es la mano de Dios moviendo los hilos de nuestro destino para que usted y yo alcancemos el propósito de Dios. Eso quiere decir que todo lo que ha pasado en su vida, y déjeme decírselo con autoridad y con seguridad, todo lo que ha pasado en su vida hasta este momento, aún las malas decisiones que usted y yo tomamos, fueron permitidas y dirigidas por Dios para que usted llegara al día de hoy aquí. Si no, usted no está aquí. Si Dios no permite y me deja en la ruina, yo no estoy aquí. No hubiese estado acá. Porque les amo, pero no así como para. No es cierto. Tal vez una situación difícil le tiene usted aquí hoy. Pero déjeme decirle que eso que parece tan malo, no es tan malo. Cuando usted se queda viéndolo detenidamente, es la mano de Dios dirigiendo los mecates. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Vamos adelantando el tiempo. Y el pueblo de Israel es llevado cautivo. Y entonces el pueblo de Israel se divide en dos reinos, que también fue planeado por Dios. Que también provocó que Jeroboam, su corazón no encontrara fidelidad en Dios, porque fue la infidelidad de Jeroboam lo que permitió que el imperio asirio viniera sobre las 10 tribus del norte y las tomara, y conforme a la palabra profética que Dios se había hablado, las esparciera por los 4 rincones de la tierra, y ahí aparecemos usted y yo. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Y hoy, en el año 2012, nos enfocamos directamente a lo que va a ser la culminación del plan de las edades, de lo que Dios profetizó en el libro de Génesis. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y yo quiero que ustedes vean conmigo un video, dura como 7 minutos. Y en este video es un video netamente, bueno, sí tiene algo religioso, pero netamente informativo, estadístico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va su mundo y mi mundo? ¿Qué es lo que van a enfrentar sus hijos, mis nietos en los próximos 30 años? Yo quiero que lo veamos. Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor,
esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones.
Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura. En 1970 había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar. Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron: tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Como creyentes, te animamos a extender el mensaje del Evangelio por el mundo. Esta es una llamada a la acción. Amén. Amén. ¿Qué les parece las cifras? Bastante... ¿eh? O sea que si el Señor no viene en los próximos 30 años, sus hijos o sus nietos estarán o dentro de un país musulmán o un país donde mayoritariamente será de población musulmán. Eso nos indica que el conflicto entre Esaú y Jacob se aproxima. Y aquí es donde voy a ir cerrando ya, terminando, donde el enemigo ha insertado su espada y ha provocado en lo que llamamos la iglesia cristiana un dualismo en el que creemos que a nosotros no nos va a tocar eso. Pero déjeme decirle algo, Dios solo tiene planes con una nación y esa nación es Israel. Israel está compuesta de los nativos y de todos aquellos que hemos sido injertados cuando vinimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador personal en el olivo original. O sea que es un conflicto que en algún momento nos tocará a usted y a mí. Para ir terminando, cuando se firmó el primer tratado de paz en Camp David con, si no me equivoco, fue Anwar el-Sadat, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, que fue el garante o uno de los garantes del acuerdo, prometió a Egipto ayuda técnica y $1 billón anuales que se han pagado hasta el día de hoy. ¿Ok? Por este acuerdo, Egipto fue, los países árabes le voltearon la espalda y se creó lo que se llama la hermandad árabe o la hermandad musulmana. ¿Ok? Egipto no quería nada con la hermandad musulmana. No tenía participación. Pero nuevamente Egipto vuelve a ser noticia en el escenario profético de Dios, porque Egipto es la puerta de entrada a Israel por el sur. ¿Ok? Hosni Mubarak, cuando cogió el poder, Hosni Mubarak siguió con la política, entre comillas, de protección en Israel, recibiendo $1 billón en efectivo
más ayuda militar y tecnológica. Empezó en nuestros días, en los meses atrás, lo que se ha llamado la primavera árabe. La primavera árabe lo que busca es lograr entronar en los países árabes jefes de Estado que sean pro-árabes, ¿ok? Que sean pro-árabes y que en su agenda esté incluido la destrucción de Israel. Todos los árabes y todos los palestinos tienen una misma religión, el Islam. Por eso se llaman musulmanes. ¿Ok? Ahora, la primavera árabe, guess what? Es parte del plan de Dios. Es parte de la estrategia de Dios. Porque para que se pueda dar el conflicto final, Egipto tiene que salir de ser un tapón para que pueda fluir la violencia y pueda fluir el movimiento árabe en contra de Israel. Ahora en Egipto se ha vuelto a unir a la Liga Árabe de Naciones. Lo que implica que uno de las cosas que el credo de la Liga Árabe dice es: Alá es nuestro Dios. ¿Ok? Alá es nuestro Dios. Todos los infieles tienen que morir y conquistaremos por la espada. Y eso es lo que se está dando actualmente en el Medio Oriente. Hoy tenemos a Egipto, tenemos a Libia, tenemos una serie de países que están en convulsión sociopolítica, que lo único que pretenden es poder establecer el gobierno árabe. ¿Por qué? Porque 2 y 2 son 4 y ellos ya vieron estos números. Y ellos saben que en los próximos 20 a 30 años, la mayor parte del territorio, la mayor parte del mundo, del hemisferio terráqueo, será mayoritariamente musulmán. ¿Por qué les traje esto? Les traje esto porque en mayo, yo y ustedes, o ustedes y yo, aunque ustedes no lo sabían, vamos a estar participando en una estrategia de oración alrededor de Estados Unidos. ¿Por qué yo acepté ir? Había decidido no ir. Me comunicaron, no pedí ir, me contactaron y me pidieron que si podía ir. Porque yo vi estos números. Y si usted se da cuenta, toda cultura, toda nación que baje del 2.11% desaparece. Con razón que Dios dijo en el principio: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Usted entiende por qué los judíos tienen tantos hijos? Y usted se da cuenta cómo el enemigo nos engañó en el occidente. Hoy en día decimos: no se pueden tener hijos porque hay que tener la plata de la universidad. Hay que tener, todo está muy caro. No podemos. Entonces, la tasa de natalidad ha descendido. Ustedes lo vieron ahí, 1.6 en Estados Unidos. Eso quiere decir que los Estados Unidos, como cultura, irreversiblemente tiene que desaparecer. La historia no engaña. ¿Qué es lo que sostiene a los Estados Unidos? La inmigración latina. Usted y yo somos los que estamos haciendo el tapón de paria ahí. Hace varios años,
el apóstol Ronnie Chávez compartió conmigo un sueño que Dios le dio. Y él decía que él vio a la nación de los Estados Unidos como una gran rueda de bicicleta y muchos rayos, ¿sabes? Las ruedas de bicicleta que componen de muchos rayos. Y él le preguntó al Señor qué era eso. Y el Señor le dijo, él vio, del centro salían los rayos. Ustedes han visto la rueda de bicicleta. El centro era Latinoamérica. Y salían los rayos. Y él le dijo, ¿qué son los rayos? Y él dijo, es la inmigración latina a los Estados Unidos. Es un pueblo y es un ejército que por años ha sido preparado, ha sido entrenado. Y como vimos, yo no puedo deshacerme de mi pasado. Y mi pasado fue lo que Dios usó para que yo esté aquí hoy, igual usted. Entonces, ¿fue el pasado dirigido por Dios o Dios no estuvo ahí? Claro que sí. Y si Dios estuvo en el pasado, estará también en el presente y estará también en el futuro. Y a no ser de que la iglesia tenga un despertar. Ya vemos que las familias latinas ya no son tan grandes, ¿verdad? 1, 2, yo tuve 3. Llené mi cuota. Yo ya llené mi cuota. Si es que muchachas, les toca a ustedes, ¿verdad? Pero mire lo que es pensar. ¿Cuánto es la tasa de natalidad de los musulmanes? 8.8. 8.8. Entonces, es mentira que todo está muy caro. Sí está caro, pero es mentira. ¿Dónde dice que usted tiene que tener la plata de la universidad, del muchacho en el banco? Es una invención para decir, bueno, entonces solo puedo uno, solo puedo dos, o me caso pero no tengo hijos. Y suena muy bonito. Eso se llama egoísmo. Eso se llama ir en contra del plan de Dios, crecer. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que tener 5 o 10, eso está usted con Dios. Yo estoy diciendo con eso. Yo estoy diciendo lo que es la realidad, lo que son las matemáticas, 2 y 2, 4. Al paso que vamos, los que un día pudimos retener y mantener una cultura, seremos absorbidos. Y déjeme decirle algo, vamos a ser absorbidos. Déjeme decir algo. Dejaremos de ser tapón. Dejaremos de ser el que retiene. ¿Por qué? Porque es plan de Dios. Pero mientras eso llega, usted y yo tenemos trabajo que hacer. Usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer. Y es traer al reino de la luz todos aquellos que podamos. ¿Sabe que el movimiento musulmán es uno de los mejores, no sé si será la palabra correcta, pero que usted va a Newark y se queda asustado. Yo fui hace poco, a mí me gusta comprar ropa en Newark, y yo fui hace poco con mi esposa a comprar una ropa, y usted camina por la calle. Yo no sé cómo hicieron, porque supuestamente aquí es prohibido. Usted ve, alguien pasa por la calle, ni se da cuenta que usted y yo estamos aquí. Usted va a Newark a cualquier hora del día y usted oye las mezquitas con los parlantes en la ventana a grito pelado orando. Vaya para que vea. Y ellos han podido ir alcanzando una cierta clase social por X motivo. No nos vamos a meter en eso. O sea, lo que en mi corazón ha estado en esta noche es traerle a usted información. Hacia eso vamos, hermano. No se puede evitar, no se puede detener, no se puede cambiar. Europa será una nación o un continente mayormente musulmán, porque las estadísticas dicen que es imposible revertirlo. Se necesitan de 80 a 100 años.
y no hay economía que lo soporte. No se puede. Estados Unidos, Canadá, entró en el mismo círculo, en la misma tómbola. Es irrevertible. Por eso es que está predicho que Estados Unidos, los hispanos, seremos la minoría más grande en no sé cuántos próximos años. Aunque los quieran votar, no va a poder revertirse eso. No se va a poder revertir. Lo que quiero decirles es a usted y a mí, Dios nos ha traído aquí con un propósito. Y ese propósito tiene que cumplirse. Y yo quiero cerrar en esta noche diciéndole las palabras que Mardoqueo le dijo a Esther. No crea que se va a salvar metiendo la cabeza en la arena como el avestruz. No crea que se va a salvar. Bueno, yo me devuelvo para Costa Rica, para Colombia, para El Salvador, para Indonesia. No. Pero lo que le dijo Mardoqueo a Esther, pero tienes la oportunidad. Quizá para esto es que Dios te llamó. Quizá para esto es que Dios nos ha unido como congregación, como comunidad. Quizá para esto es que Dios nos ha levantado. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo. No desaprovechemos la oportunidad. Cifras alarmantes, ¿verdad? Estamos hablando que en los próximos 10 años, lo que usted verá por las calles de nuestro querido Bambrook será algo muy diferente a lo que vemos hoy. Yo siempre que paso con mi esposa por Bambrook, yo le digo, mire, la nueva cara de Bambrook, hispanos. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí la primera vez a Bambrook. Qué Bambrook más feo. Tampoco es que ha cambiado mucho. Pero no se veían tanto hispanos como ahora. Usted ve que los hindúes hablan español ahora. Los diners que eran de americanos ahora venden pupusas. ¿Ah? ¿Ah? Y así sucesivamente. Ha ido cambiando, hay una transformación. Es el ritmo de la historia, no lo podemos parar. Por eso es, entienda hermano, entienda, ¿por qué usted cree que en Estados Unidos están pasando tantas leyes antiinmigrantes? Porque tenemos un destino y un propósito. Porque somos un estorbo para el enemigo. Porque somos un estorbo para los planes del diablo. Pero Dios dijo que vinimos. Y yo puedo asegurarle a una cosa, que si Dios dijo que vinimos, aquí nos quedamos. Y no habrá ley que nos pueda votar. No habrá presidente, no habrá legislación que nos pueda votar. Si Dios nos trajo, aquí ¿qué Dios va a hacer? Yo no sé, pero sí le puedo asegurar una cosa. Esta situación que usted está viviendo es la mejor situación y la herramienta que Dios escogió para que se despierte y se mueva. Así ha sido en toda la historia y no ha cambiado. El jardín de rosas no existe, también hay espinas. Y son esas espinas las que nos hacen despertar. Así es que hermano, salga hoy de aquí, salga esta noche de aquí con una seguridad de que Dios está de nuestro lado. Y que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán difícil sea la situación, no importa si estás en el palacio de Faraón o si estás en el calabozo de la cárcel. No importa si te encuentras en esta situación o en aquella, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y lo que Él ha determinado va a pasar. Y para esto Él nos ha escogido. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? ¿A quién le gustaría orar? ¿A quién le gustaría orar en esta noche? Con lo que hemos oído, con lo que hemos visto. ¿A quién le gustaría orar y presentarnos
como congregación, como familia, delante de Dios. ¿A quién le gustaría? Que levante la mano. ¿O lo escogemos diplomáticamente? ¿Quién le gustaría orar en esta noche? ¿Cuántos entendieron el mensaje? Pude explicarme, pude llevar a su corazón un mensaje. ¿Quién le gustaría orar? No tiene que ser una oración muy sofisticada. ¿Quién le gustaría venir? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere orar? Que se ponga de pie y levante su voz y ore. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? A ver, parece que todo el mundo vuelve a ver a Fernando. ¿Será que Dios ha escogido a Fernando? Es por mayoría. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, Fer, si usted ora? ¿Está bien? Ahí donde está, una oración al Señor. Sí, oh Dios. Gracias, Padre, gracias. Y ahora, Señor, nos despedimos bendiciéndonos como tú nos enseñaste en tu palabra. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panaibeleja bijuneja, Isa Jehová panaibeleja, Beyasen leja shalom. Vasanu et shami al banai Israel, Baani abarajen. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti y te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shalom, que la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos en las células lunes los jóvenes y donde el hermano Marco